Hola, hola. Bienvenidos a este espacio de Jessie Comienza Hoy. Muchísimas gracias a cada uno de los que ya forman parte de esta plataforma, y si tú aún no lo has hecho, eres bienvenido a suscribirte y a activar esa campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haya contenido nuevo. Mi propósito en este espacio es de motivar a las mujeres a levantar su autoestima, a valorarse ellas mismas y a darse amor propio. El contenido que aquí les estoy presentando está basado en mi descubrimiento, en mi análisis y en mi vida personal. Y hoy quiero hablar de algo muy importante porque es algo que todos vivimos en alguna etapa de nuestra vida, o que por algunas circunstancias siempre es algo que nos llega de un momento a otro y que muchas veces no sabemos cómo trabajarlo, cómo admitirlo, cómo digerirlo o cómo tratarlo en nuestra vida cotidiana. Y hoy vamos a hablar de esa emoción que muchas veces se nos hace un sentimiento, que es el miedo. Y vamos a hablar del miedo a la soledad. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde nos hemos visto obligados a enfrentarlo. Y por eso es que quiero tratar este tema, porque es muy importante. Y como digo, en los temas los estoy tratando basados a mi descubrimiento y a mi vida personal. Y yo quiero contarles o darles algunos tips muy importantes de cómo yo he podido vencer algunos de mis miedos. Y el simple hecho de que ustedes me vean aquí ya enfrente de esta pantalla es uno de mis miedos que he tenido que vencer, que es miedo al público, miedo a exponerme. Y ahora ustedes me pueden ver aquí tranquilamente. Y en algunos de mis videos siempre he dicho, valentía no es ausencia de temor, sino que valentía es hacer lo que temes hacer, y es justamente lo que yo he hecho, que me ha servido en mi vida personal. Hacer las cosas aunque sea con miedo, eso es valentía, porque el miedo no tampoco es como una emoción o un sentimiento de terror al que vamos a desechar, al que vamos a menospreciar, al que muchas veces no quisiéramos tener, pero que también es algo benéfico, que forma parte de esas emociones que tenemos en nuestra vida. Como todos, la felicidad, todos queremos tenerla, pero el miedo es algo que no quisiéramos aceptar en nuestra vida, porque lo hemos visto siempre como algo negativo, como algo que no es bueno, que no es agradable. Pero si lo sabemos aprovechar en beneficio propio, nos vamos a dar cuenta de que también es bueno. Pero ahora les voy a dar algunos tips importantes, cómo yo he podido aprender o cómo he ido superando, cómo he ido trabajando, manejando esos miedos, que ha sido de esa manera, que es enfrentándolos. Y de esa forma nos damos cuenta de que hemos logrado como que pasar una etapa más, o como que hemos logrado avanzar a una escalera más, donde tuvimos que pasar ese lapso de ese miedo, de esos nervios o de ese temor que nos estaba ahí frustrando. Porque lo grave de todo esto es que muchas veces por el miedo dejamos proyectos sin realizar, dejamos sueños escondidos, sueños acumulados, proyectos que no logramos, o a veces comenzamos pero que no terminamos, o es más difícil todavía cuando ni siquiera nos atrevemos a comenzar por el miedo a que eso termine mal. Sin embargo, quiero compartir con ustedes y desarrollar este tema muy interesante, porque el miedo es eso, una emoción que llega en un momento, pero que se puede convertir en ese sentimiento que nos acompañe toda la vida, y que toda nuestra vida tengamos miedo a comenzar algo nuevo, a proyectarnos, a comenzar algo, porque cada comienzo siempre es bastante difícil. Sin embargo, conforme ya estamos avanzando, las cosas como que se nos van poniendo más con calma, más tranquilo, y de esa forma lo vamos llevando de una forma más nosotros más también más tranquilo en nuestro interior. Sin embargo, es importante de que demos ese paso de acción, que es que nos sobrepongamos a esa inquietud que podemos tener, que muchas veces esa inquietud es una alarma que nos está diciendo no lo hagas porque te puede ir mal, que al saberla escuchar, al saberla obedecer, al sabernos conocer, eso nos puede servir de una alarma que nos diga
eso no está bien por ahí, no vayas por ahí, no hagas eso, y nos evitará también problemas posteriores. Sin embargo, si en toda nuestra vida nos pasamos con miedo y que por el miedo no vamos a hacer lo que deseamos hacer, eso es lo que deseo, que podamos juntos ver lo importante que es poder vencer o poder trabajar o poderlo poner por un lado y a pesar de tener ese miedo, que vayamos haciendo lo que tememos hacer. Y como les dije al principio, vamos a hablar un poco ahora del temor a la soledad, que viene acompañado en este momento el miedo a estar solos. Pero vamos a ver ahora la diferencia de estar solos y sentirnos solos, porque muchas veces podemos estar acompañados, podemos estar con mucha familia, con una pareja, con amigos, con personas cercanas de nuestro entorno, pero sentirnos solos, que es una gran diferencia, o estar físicamente solos y sentirnos bien, que eso es algo muy hermoso, es algo a lo que yo he tenido que aprender también. El hecho de haber conocido y descubierto y sanado algunas de mis heridas desde la infancia me ha llevado a lograr a encontrar esta dimensión o estar en esta etapa de mi vida en la que ahora puedo convivir en armonía conmigo misma y también acompañada, que eso es lo más hermoso que podemos aprender o a descubrir en esta vida, porque muchas veces pasamos sufriendo, sintiéndonos solos, estando acompañados, que es duro, hablando de parejas, estar con alguien y sentirte sola, sentirte como que no existieras, sentirte que no vales nada, que no importas nada, que estás ahí o que ves a la otra persona y que no puedes compartir ni tus proyectos, ni tus creencias, ni todo lo que quisiéramos compartir porque la otra persona no es empática con nosotros, o porque la otra persona no comparte mis ideales, o porque a la otra persona le da igual si yo le cuento lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces eso es más terrible, estar acompañada de alguien y sentirte sola. Entonces ahora quiero que veamos un poco y que analicemos a propósito de cómo trabajar esto para que podamos vivir en armonía con y sin, que eso es importante, porque más sobre todo en estos tiempos en que estamos ahora, ¿verdad? Que nos hemos tenido que aislar de nuestro entorno, de nuestros amigos, hemos evitado, ahora ya recomenzamos a hacer nuevamente vida social y muchos estamos aprovechando el tiempo para compartir con amigos o con familiares. Sin embargo, la vida continúa y no sabemos qué nos puede venir en el futuro, así que es bonito aprender a convivir en armonía conmigo misma y poder convivir en armonía con el exterior, que eso es lo que quiero que lleguemos a poder a poder ahorita aclarar o manejar, o para que podamos cada uno aplicar a nuestra vida. Y cómo vamos a vencer nuestro miedo, o cómo vamos a vencer el miedo a la soledad, es escuchando nuestro interior, conociendo nuestras fortalezas, agradeciendo por lo que somos, aprendiendo a vivir en armonía con nosotros mismos, porque así podremos vivir en armonía con las personas al exterior. Eso es importante, que escuchemos nuestro interior, porque es ahí donde vamos a encontrar nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Y nos vamos a dar cuenta si ese es un miedo como emoción o como sentimiento. Porque cuando es una emoción, es por algo que nos llega en un momento preciso, o sea, es algo espontáneo, algo instantáneo. Sin embargo, cuando se nos hace un sentimiento, es algo que nos acompaña. Y como les dije al principio, es triste, es duro que vivamos con ese sentimiento de miedo. Y eso es lo que, cómo vamos a vencer ese miedo cuando ya se nos hace ese sentimiento de miedo, es poder hacer aquello que tememos hacer a pesar de de sentir ese miedo o tener esa inquietud o ese nerviosismo que podemos nosotros estar sintiendo por dentro. De esa forma lo vamos a
a trabajar porque vamos a lograr a subir un escalón más, a sobrepasar, a sobrellevar a esa inquietud, porque de esa forma no nos limita, no nos paraliza, no nos bloquea, porque si nosotros vamos dejando proyectos, dejando cosas que queremos en la vida porque tenemos miedo a lo que va a pasar, a lo que van a decir, a que voy a fracasar, a que no me va a salir como quiero, entonces estamos cediendo a ese miedo que estamos ya cargando de una forma como sentimiento, porque nos ha venido acompañando por mucho tiempo. Por eso es importante de que, a pesar de tener miedo, vayamos y hagamos lo que tememos hacer. Pero por eso les dije que es importante conocernos y escucharnos, porque también de esa forma vamos a saber definir entre qué, si es un miedo espontáneo o un miedo que ya nos ha acompañado por mucho tiempo, o si es un miedo que también nos está alarmando, que nos está diciendo no lo hagas porque al final va a ser algo muy peligroso para ti. Entonces también eso es bueno, poder saber definir entre que lo que nos está diciendo o si nos está bloqueando. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestros pensamientos, conocernos internamente. Eso es lo más importante, poder saber nosotros, saber quiénes somos, conocernos quiénes somos, porque de esa forma sabemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las aceptamos y también de esa forma podemos vivir más satisfechos, más plenos, más en armonía en esta vida, donde muchos estamos buscando muchas veces complementos o esperando que los demás vengan y nos llenen, esperando que otros hagan todo aquello que nosotros mismos no hacemos. Por eso es importante de que nos demos la oportunidad de conocernos, de escucharnos y de esa forma poder descubrir qué es lo que hay en nuestro interior, para poder definir si esos son miedos temporales o miedos como emoción o miedos como sentimiento. Como les dije, valentía no es ausencia de temor, valentía es hacer lo que temes hacer. Así que si no lo has hecho, comienza hoy.